Harvey Dent, conocido también como Dos Caras, es uno de los villanos más complejos del universo de Batman y en lo personal, uno de mis personajes favoritos de DC Comics. Su transformación, desde un fiscal heroico y defensor de la justicia hasta un criminal obsesionado con la dualidad y el azar, es un reflejo fascinante de las sombras que acechan en el corazón humano. Pero Dos Caras no siempre fue tan profundo. Su origen como villano en los cómics era mucho más sencillo. Con el tiempo, evolucionó para convertirse en una figura trágica, atrapada entre el bien y el mal, marcada por un accidente que destrozó tanto su rostro como su psique. I'm not here to kill Maroni. I'm here to thank him for giving me a new outlook. Este análisis explorará su evolución en los cómics y en la icónica interpretación de Christopher Nolan en The Dark Knight. Cuando Harvey Dent debutó como Dos Caras en Detective Comics número 66, era un villano relativamente simple. Su fijación por el número 2 se reflejaba en sus crímenes, robos planificados en pares, decisiones basadas en el lanzamiento de una moneda de dos caras e incluso su apariencia física dividida en dos mitades opuestas. Este enfoque lo hacía destacar, pero también limitaba su potencial como personaje. En ese entonces, Dos Caras representaba un peligro físico y conceptual, pero carecía de la profundidad psicológica que llegaría a definirlo en décadas posteriores. Los guionistas iniciales lo presentaban como una amenaza que reflejaba el caos del azar, pero su obsesión con la dualidad era poco más que un rasgo distintivo. Fue con la llegada de escritores como Dennis O'Neil y Jeph Loeb que Harvey Dent comenzó a transformarse en un personaje verdaderamente trágico. En historias como The Long Halloween y Dark Victory, los guionistas exploraron su pasado traumático, incluyendo abusos sufridos en su infancia que sembraron las semillas de su violencia reprimida. La infancia de Harvey es un elemento clave para entender su compleja psicología y su transformación en uno de los villanos más emblemáticos de Batman. En los cómics se revela que su infancia estuvo marcada por el abuso y el caos, lo que moldeó la forma en que percibe el mundo, y es justo por eso que ahondaremos en esta etapa para comprenderlo. Harvey creció en un hogar abusivo, donde su padre era una figura intimidante y violenta. Este abuso era físico y emocional, y le afectó profundamente desde una edad temprana. Una característica destacada de esta relación es que su padre tenía una moneda de dos caras, la cual usaba como herramienta para manipularlo y castigarlo. El hombre le decía que lanzaría la moneda para decidir si lo golpearía o no. Este acto simbolizaría el capricho y crueldad del progenitor, puesto que en realidad la moneda tenía dos caras idénticas, es decir, ambas caras, por lo que el resultado jamás estaría en manos del azar, sino en las de su propio padre, quien ya había tomado una decisión mucho antes de lanzarla. Esta experiencia traumática dejó cicatrices emocionales permanentes en Harvey, plantando las semillas de la dualidad que definiría su vida adulta. La moneda, en particular, se convirtió en un objeto cargado de simbolismo, que más tarde adoptaría como dos caras para tomar decisiones basadas en el azar, en un verdadero azar. A pesar de los horrores de su infancia, Harvey era un estudiante brillante y ambicioso. Logró convertirse en fiscal de distrito en Gotham City, ganándose el respeto y la admiración de la comunidad. Sin embargo, debajo de su fachada profesional, seguía cargando con el trauma de su niñez. Este trauma lo hacía vulnerable emocionalmente y propenso a la ira reprimida, que eventualmente se manifestaría de manera destructiva. En su origen, Harvey era un símbolo de esperanza para Gotham. Como fiscal, luchaba incansablemente contra el crimen organizado dentro del margen de la ley, trabajando en equipo con Batman y el comisionado Gordon para derribar las estructuras de poder corruptas de la ciudad. Dent representaba lo que Gotham podía ser si se liberaba de su oscuridad, una ciudad donde la ley y el orden prevalecerían sobre el caos. Sin embargo, la ira reprimida que ocultaba tras su impecable fachada pública causaba que su talón de Aquiles fuese cada vez más fuerte. Let go of me, you rich twit! Harvey! Grace, Bruce, I'm sorry, I don't know what... Esta violencia latente era una bomba de tiempo, y su eventual transformación en dos caras sería la culminación de años de presión psicológica,
traumas personales y la tragedia que lo destrozó tanto física como emocionalmente. El accidente que destroza la mitad de su rostro, causado por el criminal Sal Maroni, no solo desfigura su apariencia, sino que libera toda esa violencia condensada en forma de una segunda personalidad que había estado latente durante todo este tiempo. Esta segunda personalidad, conocida como Dos Caras, es un reflejo de su conflicto interno, el idealista que cree en la justicia versus el nihilista que abraza el caos. La moneda de su padre, que además de representar el abuso que sufrió y la falta de control en su vida, ahora tendría otro significado. Ahora le modificaría una de las caras, ya sea quemándola o desfigurándola según la versión, para convertirse en su herramienta principal para tomar decisiones, dejando que el azar determine si actuará con justicia o cometerá actos de maldad. Este uso refleja tanto su lucha interna entre el bien y el mal como su incapacidad para lidiar con su propio trauma sin externalizarlo. Podríamos decir que no solo es una herramienta narrativa, sino un símbolo de su dualidad interna. Por un lado, representa su deseo de delegar la responsabilidad de sus acciones al azar, evitando confrontar su culpabilidad a costa de lo que sea. Y por otro lado, muestra su lucha constante entre su antigua identidad como Harvey Dent y su nueva realidad como Dos Caras. En la película The Dark Knight de Christopher Nolan, Harvey Dent es representado como el Caballero Blanco de Gotham, un hombre que simboliza la esperanza y la justicia. Night is darkest just before the dawn, and I promise you, the dawn is coming. Su caída, provocada por la manipulación del Joker y la muerte de Rachel Dawes, es una reinterpretación magistral del personaje. A diferencia de los cómics, donde Dos Caras se manifiesta como una segunda personalidad, Nolan opta por explorar un concepto más filosófico. Tras el accidente que desfigura su rostro y el asesinato del amor de su vida, Harvey abandona su fe en la justicia humana y se convence de que el azar es la única fuerza verdaderamente imparcial. The world is cruel, and the only morality in a cruel world is chance. Su moneda se convierte en un instrumento de juicio. El azar decide quién vive y quién muere. Este concepto es una metáfora de su trauma, ya que Rachel tenía una probabilidad de 50-50 de sobrevivir. His son's got the same chance she had. 50-50. Y Harvey nunca podrá superar la culpa de no haber podido salvarla, lo cual lo hace culpar directamente a Batman y a todo el sistema. You thought we could be decent men in an indecent time. You were wrong. En lugar de abrazar el caos absoluto, como el Joker, Dos Caras canaliza su dolor en una moralidad que, aunque cruel, sigue siendo justo bajo su lógica distorsionada, defraudada de aquella misma estructura legal que él tanto solía defender. It's not about what I want. It's about what's fair. La visión de Nolan no contradice la esencia del personaje pese a ser diferente, sino que la reinterpreta de manera brillante. Dos Caras sigue siendo un hombre dividido, uno que busca justicia, pero lo hace desde una perspectiva rota. Su caída es especialmente trágica porque, al principio de la película, Harvey Dent es exactamente lo que Gotham necesita. Su transformación en el villano demuestra cómo incluso los héroes más puros pueden ser corrompidos por las tragedias y el dolor. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Por otro lado, en los cómics, su dualidad va más allá de su físico o incluso de sus decisiones. Harvey Dent y Dos Caras son en esencia dos personas diferentes compartiendo el mismo cuerpo. Esto lo convierte en un caso fascinante desde el punto de vista psicológico, ya que su segunda personalidad no es solo una extensión de su trauma, sino una entidad separada que lucha por el control. Su relación con Batman es una de las que más me maravilla, puesto que coloca al murciélago en un dilema moral. Por más que se ve obligado a detener a Dos Caras, su estrecho vínculo con Harvey le hace sentir un dolor indescriptible, y más aún cuando sabe que todavía sigue ahí adentro, perdido en una psique completamente rota. Bruce no puede evitar sentir lástima y culpa por no haber podido ayudarlo, por no haber podido salvarlo mucho antes del accidente, por lo que jamás va a rendirse con él, de la misma manera que espera que Harvey tampoco lo haga con tal de sanar. En conclusión, puedo decir que sin duda estamos, ya sea en los cómics o en las películas, ante un personaje profundamente humano. Su transformación en algo más no es solo una tragedia personal, sino un espejo de la fragilidad humana. A través de su dualidad, los guionistas han explorado temas como la justicia, el libre albedrío y la capacidad del ser humano para superar el trauma o sucumbir a él.
La versión de Nolan en The Dark Knight añade una dimensión filosófica al personaje, mostrando cómo un hombre puede ser destruido por el dolor y la desesperación. Aunque se aleja de la interpretación clásica de los cómics, mantiene intacta la esencia de Harvey Dent, un hombre atrapado entre el bien y el mal. Su psicología es una exploración de cómo el trauma puede fracturar la identidad, puesto que antes de su accidente ya mostraba signos de inestabilidad emocional. Su obsesión por el orden y la justicia era en parte una forma de compensar su propia inseguridad y miedo al fracaso. Cuando se convierte en Dos Caras, esa inseguridad se transforma en un caos completo. La moneda que utiliza para tomar decisiones es una manifestación de su impotencia. Al dejar que el azar decida, evita asumir la responsabilidad de sus acciones, lo que le permite justificar su comportamiento malvado y destructivo a más no poder. Al final, no es solo un villano, sino un recordatorio de que incluso los héroes pueden descender al peor de los abismos. Su historia nos desafía a confrontar nuestras propias dualidades y a preguntarnos qué haríamos si estuviéramos en su lugar. La relación entre Batman y Dos Caras es una trágica danza entre la redención y el caos. Bruce Wayne ve en el villano al hombre que una vez fue, un símbolo de justicia, fuerza y esperanza para Gotham. Aunque la transformación de Harvey en Dos Caras simboliza cómo la corrupción de Gotham puede consumir incluso sus mejores figuras, Batman no pierde la fe en su capacidad para cambiar. En cada enfrentamiento, más allá de detener al criminal, el vigilante intenta rescatar al amigo, buscando recuperar al héroe que aún podría estar atrapado detrás de la moneda y las cicatrices. Para Bruce, la lucha no es solo contra el crimen, sino por salvar lo que Harvey representa, y eso es la posibilidad de redención, y con firmeza en su corazón se mantiene en su convicción. Yo creo en Harvey Dent.